Capítulo 11. Los parientes es el cambio lo que buscas. Los cadáveres eran comunes en la tumba de ceniza que se encontraba más allá del límite de Ayoun Est. La mayoría caían como lluvia desde el Coliseo, que se encontraba en lo alto, y se hacían añicos contra el suelo o se hundían en los lagos de ácido. Pero algunos llegaban desde los canales del reino y se los llevaban los desechos del mismo. Incluso en un sueño, esto era cierto. Una pequeña figura negra revoloteaba desesperadamente sobre uno de los canales que desembocaban en los ríos ácidos. Revoloteaba sobre un cuerpo vestido de escarlata y negro, con el pelo dorado acumulándose alrededor de su cabeza. A pesar de sus desesperados maullidos, el cuerpo no se movió de su sueño. El final del canal se acercaba, al igual que el sonido del burbujeo y el silbido de los grandes lagos ácidos que había debajo. Apenas momentos antes de que el cuerpo fuera arrastrado por las cataratas, un timbre aterrador sonó en el canal. Los glifos rojos brillaron sobre el cuerpo y los ojos lilas se abrieron de golpe. Yang logró agarrarse al borde del canal justo cuando caía. Por un momento, quedó colgando de un brazo, mientras las frías aguas pasaban rugiendo junto a ella y sus dedos presionaban desesperadamente el metal. Su aura pura y los restos de la fuerza que había almacenado de los golpes del maestro del Santum la impulsaban. No le duraría mucho. Justo cuando sus dedos cedieron, una delgada mano con caparazón negro salió disparada y la agarró. ¡Arc! ¿Cuánto pesa esta cosa? No vacile. Rápido, súbala. No me digas qué hacer, mujer. ¿Quieres que te empuje? NGG. Entonces tira. Los salvadores de Yang tiraron de ella y casi le arrancaron el brazo de la articulación, pero lograron llevarla hasta la plataforma de piedra situada en el borde del acantilado. Yang se quedó allí un momento, apoyada sobre los codos. Se esforzó, con los dedos doloridos porque alguien los había golpeado con un martillo. Yang se sobresaltó cuando un cuerpo caliente y febril aterrizó sobre su cuello y se apretó contra su rostro. No fue hasta que escuchó el maullido desesperado que se dio cuenta de quién era. El niño de Grimm maulló, retorciéndose en la cortina húmeda de su cabello y envolviéndose alrededor de su cuello. A pesar de todo, Yang no pudo evitar reírse. ¿Estás preocupado por mí, amigo?, preguntó con voz áspera, apartando un poco de pelo para rascar al niño. Grimm no le había dado un nombre para ellos, así que probablemente tendría que inventarse uno o algo así. «Eak. ¿Qué es esa cosa?», preguntó una voz nasal. Yang levantó la vista y se encontró con los ojos blancos de un insecto que nunca había visto antes. Eran delgados, como un palo de frijol. No se podía ver nada de su rostro excepto sus ojos, ocultos en las profundidades de una gran capucha azul verdosa. Llevaban una armadura de metal de aspecto pesado, con hombreras exageradas. En su mano izquierda había un gran escudo que parecía estar hecho con el caparazón de un insecto. Si hubiera podido ver la nariz del insecto, apostaría a que estaría arrugada. ¿Qué cosa más miserable tiene? Yang conocía al niño desde hacía una hora, pero había pasado mucho tiempo, el niño se había acostumbrado a ella y, en cualquier caso, no le gustaba el tono del bicho. Se puso de pie, con cuidado para no tropezar. Para su disgusto, el insecto era casi tan alto como ella. Aún así, puso los puños en las caderas y miró al insecto. ¿Tienes algún problema, amigo? Fe. ¿Estás tratando de ser intimidante? Palabras fuertes para alguien que está medio ahogado. Si esto continuaba, observó una parte de Yang con sombría diversión mientras sentía que su aura crepitaba y se calentaba, no tendría que preocuparse por estar empapada. Antes de que pudiera morder al insecto, el gran insecto de antes que había asestado el golpe devastador al maestro del santuario, pasó junto a Yang y golpeó al otro insecto en la cabeza. ¡Ay! Deja de ser grosera, la regañó el otro insecto, antes de volverse hacia Yang. ¿Estás bien, señorita?, le preguntó. Yo, me sentí como una mierda. Ella y el Oyoukniu tuvieron que luchar contra oleadas de eruditos del Santum, errores y una batalla prolongada con un guerrero que empuñaba un estoque y que casi la había destripado. Después de todo eso, habían terminado en el techo del Santum. La lluvia caía a su alrededor, el techo de la caverna sobre ellos. Fue entonces cuando el maestro del Santum apareció en un trueno de luz. El lunático había delirado sobre el rey y la inmortalidad antes de hacer todo lo posible para convertirlos en pasta.
Había sido necesario que el Oyoknik la lanzara contra la cara del insecto para finalmente derribarlo. E incluso eso no había funcionado. Estoy bien, dijo al fin. El insecto delgado emitió un sonido de incredulidad y gruñó cuando el insecto más gordo le dio un codazo. Bien. Estuvimos a punto de morir. Mi nombre es Claude. ¿Y tú cuál es? Yan Xiaolong. ¿Toda tu gente tiene nombres tan ostentosos? Se burló el delgado insecto. Tiso, gruñó Claude a modo de advertencia. Tiso se quejó, pero no dijo nada más. Fue entonces cuando Yan finalmente notó la clara ausencia de alguien más. ¿De dónde están los demás? Preguntó ella, olvidando por un momento el cansancio. Nadie le respondió de inmediato y Yan dio un paso hacia Claude y Tiso. ¿Dónde están? No estamos seguros, dijo Claude con tristeza mientras Tiso gruñía y miraba hacia otro lado. Pero los encontraremos. No te preocupes, no descansaré hasta verlos sanos y salvos, insistió Claude, dando un paso hacia Yan y dándole una palmadita en la espalda. Yan tropezó, pero no pudo evitar relajarse un poco ante la respuesta tranquilizadora de Claude. Vaya. Si realmente queremos encontrar a esos amigos tuyos, no debemos demorarnos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Le preguntó Yan a Tiso. Tiso la miró de una manera que la irritó. Pareces estar a punto de desplomarte, cosa blanda y esponjosa, se burló Tiso. Yan parpadeó al ver el bicho. De todas las cosas que la habían llamado en su vida, suave y blandita no estaban en esa lista. Palabras similares, pero no exactamente iguales, y las personas que las habían usado nunca las habían usado más de una vez. Con eso en mente, Yan dio un paso adelante y golpeó con el puño la cabeza de Tiso. «Oh, Dios», dijo Claude mientras Tiso caía al suelo con un grito ahogado, agarrándose la cabeza. Yan, con el puño ligeramente dolorido, se agachó para coger su capucha y tiró. «Escucha», dijo dulcemente, «esta noche se suponía que sería una noche divertida en un baile. No estoy de humor. Ahora, llámame por mi nombre. Si no puedes hacerlo, entonces señor será más que suficiente. ¿Entendido?», gruñó, con los ojos de color rojo brillante. «Quítate de encima, loco», maulló Tiso. «¿Entiendes?», preguntó ella, sacudiéndolo como a un gatito. «Entiendo», gruñó Tiso. «¿Entender qué?». «Entiendo, Yan Xiaolong», espetó Tiso. Yan soltó el insecto y le sonrió. «¿Ves? Ahora somos amigos». El murmullo de Tiso solo se volvió más oscuro mientras Claude se reía. «Jaja. Tienes agallas, Yan». «Gracias», dijo, y su sonrisa se tornó genuina. El niño maulló feliz y la atención de Yan se dirigió hacia la cascada de la que casi se había caído. Las aguas claras burbujeaban sobre el metal oscuro del canal. Estaba claro que era artificial. No era frecuente encontrar metal en forma de medias tuberías incrustado entre piedras negras en la naturaleza. Incluso sin esa pequeña pista, el mismo símbolo que había visto en el santuario estaba grabado en el fondo del canal, distorsionado pero aún reconocible. Yan caminó hacia la cascada y así vio el mundo fuera de la cueva. Había luz. No como la del mundo exterior, sino como la de Greenpat. Luz suficiente para iluminar la enorme caverna. Quizás enorme era una palabra demasiado pequeña para usarla. La caverna tenía una forma más o menos cónica, tan grande que Yan no podía distinguir los detalles de los otros lados de la cámara. Un bosque de pilares de piedra negra sobresalía de la base de las cámaras, todos de distintas alturas. La base de la cámara en sí era, Yan había visto una vez una imagen en una postal. Era un anuncio de algo pintoresco en Anima, cerca de Mistral. Un montón de fuentes termales de montaña. Yan recordaba haber memorizado la ubicación en la postal y haberla añadido al mapa que guardaba en su habitación. Una lista de lugares que visitaría tan pronto como se convirtiera en cazadora. Desde la distancia, el fondo de la caverna parecía ese mismo lugar idílico. La base de la caverna también estaba compuesta por varios pilares de diferentes alturas. Grandes lagos de líquido humeante se alzaban donde la mayoría de los pilares tenían la misma altura. Había cientos de pequeñas cascadas, que desembocaban en estanques más pequeños, que desembocaban en aún más cascadas. Era hermoso. También era ácido.
Si el color del líquido, que se parecía mucho a los charcos de ácido de Greenpat, no la había alertado, el olor ciertamente lo hizo. Un olor fuerte e irritante que no tenía otras cualidades discernibles. Mientras Jan miraba los lagos de ácido con algo parecido a la incredulidad, un cuerpo cayó junto a su cabeza y se hundió en un charco. Vio cómo el cuerpo roto de un insecto vestido con armadura se hundía en las profundidades, disolviéndose mientras lo hacía. ¿Qué carajo fue eso?, preguntó después de un momento, volviéndose hacia Tiso y Claude. Detrás de ella se escuchó otro chapoteo. «Esos serían los tontos», dijo Claude. «¿Se supone que eso significa algo? Quiero decir, supongo que es bastante tonto caer en un charco de ácido». «No es de eso de lo que está hablando, Jan», añadió Tiso apresuradamente al ver la mirada que Jan le dirigió. Caminó hasta la cornisa y miró hacia la caverna. Muy arriba de nosotros, en la cima de este abismo, hay un coliseo. Guerreros de gran habilidad vienen de todas partes para probar sus habilidades unos contra otros en esa guarida de los locos. Es un hogar de combate brutal y la fuente de los cuerpos que terminan llamando a esta caverna de ceniza una tumba. Aquellos que pierden la vida dentro del coliseo son arrojados al abismo, como basura. En cierto modo, es apropiado, dijo Tiso con amargura. Jan siguió su mirada y observó cómo caía la nieve del cielo. Los dos se quedaron en silencio por un momento. Se oyeron salpicaduras distantes, sin duda más cuerpos de este coliseo. Finalmente, Tiso se burló y se dio la vuelta. Si vamos a buscar a esos amigos tuyos, será mejor que nos pongamos en marcha ahora. ¿Puedes encargarte de ello? Fácilmente, respondió Jan, antes de volverse hacia el paisaje nevado que tenía ante ella. Espera, Weiss, ¿es el cambio lo que buscas? No era nieve. Weiss conocía la nieve demasiado bien. Y no solo porque era una chica Atlas. Es Chne. En la palabra atlasiana para nieve. Se decía que la fundadora de la familia, cuyo nombre se perdió en el tiempo, había nacido en las tierras baldías de Atlas en medio de la ventisca. Y que habían sido esas circunstancias las que los habían protegido de los Grimm y teñido su cabello de blanco. Eso decían, de todos modos. En cualquier caso, la nieve había sido parte de su familia desde el principio, hasta en sus mismos glifos. Y Atlas, perpetuamente cubierto de nieve blanca brillante, había proporcionado muchas oportunidades educativas para una niña pequeña que aún no había tenido el futuro de la compañía sobre sus hombros. Ese tiempo parecía haber sido hace siglos. Cuando se despertó, el techo de una tienda de campaña hecha jirones estaba sobre ella y el viento aullaba. Como la inconsciencia todavía nublaba su mente, pensó que las partículas blancas brillantes que caían en la tienda desde los grandes desgarros en la lona eran nieve. No fue hasta que el caballero hueco y su miniatura aparecieron sobre ella que el contenido de la noche se apoderó de su memoria y Weiss se dio cuenta de lo equivocado que estaba el brillo de la nieve. Weiss se sentó y su cabeza casi se golpeó contra la del caballero, que se echó hacia atrás. Los vientos aullaban afuera y sacudían la tienda a su alrededor. Weiss no se había imaginado que Allownest tuviera tanto viento. Estaban en una cueva, ¿no? El Ollouknewt y el pequeño caballero se miraron mientras Weiss corría hacia una de las muchas aberturas de la tienda, echando un vistazo afuera. Todavía estaban en una cueva. Pero era una cueva enorme. El techo estaba lleno de estalactitas, pero las paredes de la caverna se perdían en la penumbra. Extrañas plantas blancas sin hojas crecían de la pura piedra negra. El viento silbaba, arrastrando copos de un blanco brillante. Weiss miró hacia abajo, a la nieve que cubría la piedra debajo de ella. Agarró un puñado y encontró otra pista sobre su naturaleza. El frío no le mordía los dedos. Los copos eran la temperatura de su entorno. No se derretían en su mano. Se sentían extraños. Weiss rebuscó en sus bolsillos con la mano libre y sacó uno de los frascos de polvo vacíos. Recogió la extraña nieve y tapó con firmeza el frasco. Tendría que examinarlo más de cerca cuando llegara a casa. Weiss recordó de repente dónde estaba y se dio la vuelta. El Ollouknewt y su nueva invocación la miraron fijamente. Weiss sintió que se le calentaban las orejas y se aclaró la garganta. «Ah, ¿dónde estamos?», preguntó ella, deslizando el bloc de notas hacia adelante. El pequeño caballero observó mientras el Ollouknewt escribía en el bloc, inclinando la cabeza ante la escritura balisana. «El borde del reino, el borde del reino. ¿Cómo demonios hemos llegado hasta aquí desde la capital?».
Ambos caballeros la miraron sin comprender. Wei suspiró. Bueno, sea como sea, fue entonces cuando notó una clara falta de oro. Y, en parte, pensó que debía estar muy fuera de sí para no notar la ausencia de Yan. ¿Dónde está Yan?, preguntó, intentando mantener la voz calmada. A juzgar por la forma en que el Oyouknik comenzó a acercarse a ella antes de detenerse, y la forma en que el pequeño caballero dio un paso adelante para pararse a su lado, no lo había logrado. Wei se abrazó a sí misma y cerró los ojos, respirando profundamente hasta que su corazón dejó de hacer eco en su garganta. Está bien, exhaló y abrió los ojos. Está bien, tenemos que ir a buscarla. A ella y a Claude. Wei se puso de pie, la parte superior de su cabeza casi rozando los lados de la tienda. Distraídamente, extendió la mano para rozar la lona y descubrió que, si bien el material parecía similar, se parecía más a una tela que a cualquier otra cosa. Vamos. Wei estaba a punto de salir de la tienda cuando el pequeño caballero le agarró el vestido. Ella los miró a tiempo de ver al Oyouknik tenso, estirándose hacia su miniatura. Está bien, insistió rápidamente. El Oyouknik la miró antes de apartarse. El pequeño caballero miró fijamente al Oyouknik, antes de tirar de su vestido una vez más y señalar hacia una tabla de madera en el suelo. Wei se inclinó más cerca y el pequeño caballero apartó la tabla para revelar un agujero en el suelo. Una leve brisa emanaba de la abertura. ¿Quieres ir por este camino?, el pequeño caballero asintió. Wei se volvió hacia el Oyouknik. ¿Está bien? El Oyouknik se quedó mirando a lo lejos por un momento antes de asentir. Wei frunció el ceño. Parecían distraídos. Y aunque Wei no podía culparlos, considerando los eventos de la noche, el Oyouknik ni siquiera se había distraído en The Nest. ¿Qué podría causar que se distrajeran ahora? Es el cambio lo que buscas. Los lagos ácidos no eran mejores de cerca. Para llegar al otro lado del abismo, donde Tiso insistía que había una forma más segura de atravesar el borde del reino, era necesario jugar a una versión de rayuela de alto riesgo, saltando de pilar en pilar de piedra negra mientras un ácido verdoso burbujeaba violentamente debajo de ti, con vapores tan malos como cebollas recién cortadas. Yang tuvo que sacrificar más de su vestido solo para hacer la peor máscara facial de la historia. Al menos Green ya había arruinado la maldita cosa. De inmediato se hizo evidente un problema. Mientras que Claude e incluso Tiso eran capaces de saltar alto en el aire y trepar en esos raros momentos en los que no podían hacerlo, Yang no tenía la asombrosa habilidad de saltar varios pisos o trepar por rocas escarpadas. No sin la ayuda de Wei, de todos modos. Afortunadamente, habían conseguido tener una idea. NGG. Será mejor que no me dejes caer, le advirtió Yang a Tiso mientras se balanceaba sobre su escudo como un surfista. Tiso hizo clic en un tono que indicaba que estaba maldiciendo, y Yang le habría dado una patada en la cara si no fuera porque probablemente los haría caer a ambos en el ácido. También a Claude, que sostenía a Tiso, y eso no era justo para ella. Será mejor que mantengas la mirada educada. ¿Qué significa eso? ¿Están listos los dos?, preguntó Claude. ¡No! ¿Sí? Láncenos. Con un grito, Claude envió a Tiso a volar por los aires y, en consecuencia, a Yang. Antes de que pudiera perder el equilibrio, saltó y voló por los aires. Sintió que estaba flotando inmóvil por un momento, antes de que la gravedad se hiciera notar y cayera. Enviando un agradecimiento silencioso al director Ozpin y sus estrategias de aterrizaje, Yang aterrizó justo en el medio del imponente pilar que había sido un obstáculo hace un momento. ¿Sí? Funcionó. Gritó Yang. El niño que estaba sentado sobre sus hombros gorjeó alegremente y Yang se tomó un momento para admirar su entorno. Si se quitaba el hecho de que esa noche había estado llena de peligros mortales, esa era la clase de caminata por la que Yang vivía. Por muy extraña que fuera. Yang miró hacia el cielo y observó las moscas, francamente enormes, que colgaban sobre ellos. Cuando las vio por primera vez, pensó que eran globos aerostáticos o algo así. De hecho, eran moscas grandes, con cuerpos negros hinchados, caras blancas pequeñas y alas con forma de pétalos aún más pequeñas. En serio, las alas eran del tamaño de las manos de Yang. Era evidente que no podían mantener en el aire a una criatura tan enorme, y no parecía que estuvieran viendo, ya que las alas apenas se movían. Era extraño, reflexionó.
No era en absoluto una fanática de las moscas. Todo lo contrario, en realidad. Una mosca del tamaño de un automóvil debería haberla asustado. Pero estas, mariquitas, como las había llamado Claude, se veían lo suficientemente diferentes como para no provocarle asco de inmediato. La forma en que se movían torpemente, plácidas como vacas, también ayudaba. Jan apartó su atención de los insectos a tiempo para ver a Tiso trepar hasta el pilar. Le estaba enviando una mirada realmente mordaz, y ella le sonrió y lo saludó con la mano. Su sonrisa se volvió más genuina cuando Claude aterrizó a su lado, la piedra bajo sus pies tembló un poco mientras lo hacía. ¡Cuidado! Espetó Tiso. Lo siento, dijo Claude tímidamente. ¿Cuánto falta para llegar a ese camino del que hablabas? Preguntó Jan. Está allí, señaló Tiso con irritación. Estaban a mitad de camino a través de los lagos y a Jan le llevó un momento ver lo que estaba señalando. Una cueva excavada en la pared del abismo, justo en la orilla de uno de los lagos. Un poco lejos, dijo. ¿Ya estás cansado? No, dijo Jan, con un poco de alegría forzada. Ella estaría condenada antes de permitirle verla desplomarse. No parece que haya muchos otros pilares altos en el camino, señaló Claude, siempre mediador, deberíamos poder llegar allí sin problemas. Claude apenas había terminado de hablar cuando varias formas aparecieron ante su vista. Eran insectos, diferentes a cualquier insecto remanente que hubiera visto antes. Inmediatamente notó sus abdómenes bulbosos de color rojo anaranjado, brillantes en comparación con sus cuerpos grises y caras blancas. Las caras en sí le recordaron a Jan las imágenes que había visto de los antiguos médicos de la peste balisanos. Parecían pájaros a pesar de sus dos pares de ojos y sus pequeños cuernos. 3 pares de alas, pequeñas en comparación con sus cuerpos, batían sin esfuerzo, impulsando a los insectos por el aire más rápido de lo que hubiera creído posible. En cuanto sus compañeros los vieron, se tensaron como si hubieran visto una osa. Tiso tenía su escudo listo y Claude agarraba nerviosamente su garrote. Áspides primigenios. Espetó Tiso. Oh, esto no es bueno, murmuró Claude. ¿Qué pasa? Empezó a decir Jan. Fue entonces cuando los áspids, que flotaban en el aire, chillaron y escupieron gotas de líquido abrasador hacia ellos. Cada uno de ellos levantó 3 gotas, 9 de ellas se precipitaron hacia ellos. Bolas de color naranja brillante del tamaño de su cabeza se arquearon hacia ella con una precisión mortal y Jan se tambaleó hacia atrás. Tiso apareció ante ella, salvándola de una que había estado tan cerca de clavarla en la cabeza. Algo bueno también. Esas gotas que habían aterrizado en el suelo chisporrotearon, devorando la piedra. Malditos incordios. Zumbó Tiso, sacudiendo su escudo para liberarlo del líquido corrosivo. Por casualidad, ninguno de los dos tendrá proyectiles, ¿verdad? Me temo que no, se disculpó Claude. No conmigo, dijo Jan, observando cómo los áspides los rodeaban, fuera del alcance de cualquier ataque físico. Simplemente fantástico. Tiso levantó los brazos. No es como si pudieras hacer algo, espetó Jan. Ahí es donde te equivocas, dijo Tiso, desenganchándose el escudo del brazo. Sosteniéndolo como un disco, observó a los áspids con atención. Jan, mirando a su alrededor, logró encontrar una roca de tamaño decente. Justo cuando uno de los áspids estaba a punto de vomitar una vez más, Tiso arrojó su escudo. El mortífero disco cortó el aire, cortando al áspide y rebotando hacia Tiso, quien falló en el agarre, casi dejando caer su arma en el pozo. Justo cuando otro áspide enfurecido estaba a punto de escupirle en la cabeza, Jan arrojó la piedra, introduciendo un poco de su aura en la brea. El misil silbó y dio en el blanco, reventó el abdomen del áspid y lo envió en picada hacia los lagos de abajo. El último áspid se alejó mientras Jan recogía otra piedra perdida y Tiso hizo clic. Fuera de mi alcance. Por eso odio estas cosas, se quejó. ¿Aún puede alcanzarnos? Preguntó Claude. La respuesta se hizo evidente cuando se tambaleó para esquivar un globo abrasador y casi chocó contra el otro proyectil del áspid si Tiso no hubiera empujado a Jan para bloquearlo. Jan arrojó la piedra, pero falló por varios metros mientras el áspid volaba más atrás. Y no había otras piedras a la vista. Justo cuando el áspid primordial comenzó a brillar de nuevo, sin duda preparándose para su siguiente golpe mortal y preciso, se escuchó un grito penetrante.
Una mancha borrosa se disparó hacia las piedras del pilar de piedra que estaba debajo y se estrelló contra él. La explosión resultante hizo que Jan girara hacia Tiso. El hijo de Grimm, despertado por la explosión, aunque no por la pelea, gorjeó. ¿Qué cojones? Belfry, dijo, intentando quitarse el líquido del aspi de su escudo. ¿Qué se supone que significa eso? Son unas criaturas pequeñas, muy territoriales. Sus cuerpos están llenos de una especie de explosivo que utilizan para destruir a los intrusos, dijo Claude, al menos, y sonaba bastante nervioso por las bombas voladoras vivas. No sabía que vivieran aquí. Son muchos, pero viven principalmente cerca del techo de la cueva, así que no deberíamos tener problemas, dijo Tiso. ¿Y si resulta que hay unos cuantos más aquí abajo? Preguntó Jan. El niño se le enroscó más fuerte en el cuello al oír su tono. Bueno, entonces o esquivamos o morimos, ¿qué quieres que te diga? Espetó Tiso. Tal vez deberíamos dirigirnos hacia ese sendero tuyo rápidamente, interrumpió Claude, dócil. Tiso y Jan se giraron hacia el insecto más grande, antes de darse la vuelta. Por supuesto. De todos modos, estamos perdiendo el tiempo, dijo Tiso con desdén. No quiero tener que lidiar más con estos áspids o belfies. No sobre charcos de ácido de todos modos. Vamos, apurémonos. Con suerte, donde quiera que estuviera, Weiss no corría tanto peligro. ¿Es el cambio lo que buscas? El viento se hacía más fuerte a medida que se adentraban en las cuevas. Weiss no podía asimilar esto, ya que cuanto más se adentraban, más pequeña se volvía la caverna. Por su vida, no podía averiguar el origen del viento. Solo podía estar agradecida de que no fuera un viento cortante. El vestido que llevaba había sido diseñado para un otoño temprano en Vale. Ni siquiera el viento era lo más extraño de su entorno. El borde del reino resultó ser el lugar más extraño de Alloun Est. Para empezar, era brillante. Tan brillante. Tan brillante como una tarde nublada, que era prácticamente deslumbrante después de la penumbra de la ciudad de las lágrimas y la oscuridad de las otras cuevas de Alloun Est. Más extraño aún, al igual que el viento, Weiss no podía precisar la fuente de la luz. Parecía omnipresente. La estaba volviendo loca. El viento transportaba la reluciente nieve artificial y la depositaba como una manta sobre el suelo. Esto era así a pesar de que el techo de la caverna era tan bajo que el Ollouknig podría haber alcanzado y arrancado una de las estalactitas negras como el alquitrán que llenaban el techo. Hasta donde Weiss podía decir, la fuente de la nieve artificial era la misma que la fuente del viento, pero eso no tenía ningún sentido. Weiss resistió el impulso de patear una de las muchas estalagmitas que sobresalían del suelo de la caverna, tan densas como zarzas. Habían elegido viajar horizontalmente en lugar de verticalmente, aunque esa había sido una opción inmediata una vez que habían dejado la tienda. El pequeño caballero los había guiado más allá de un agujero que los habría llevado más abajo, caminando contra el viento. Weiss notó que parecía que sabían a dónde iban. Al menos, más que Weiss o el Ollouknig. Weiss miró hacia atrás al Ollouknig. Su alto compañero no había vacilado en sus pasos ni una sola vez, pero parecía perdido. No dejaban de mirar a su alrededor y miraban hacia atrás de vez en cuando. ¿Caballero hueco? Preguntó. El Ollouknig la miró a los ojos e inclinó la cabeza. ¿Estás bien? Preguntó. Frunció aún más el ceño cuando el Ollouknig asintió. Estaba segura de que le estaban ocultando algo. El truco sería conseguir que lo admitieran. Weiss se sobresaltó cuando el Ollouknig pasó de repente junto a ella, sus largas piernas rápidamente superaron al pequeño caballero. Pronto tuvieron que correr para intentar alcanzarlos, hasta que, de repente, el Ollouknig se detuvo. Estaban mirando un poste de metal, casi tan alto como ellos. Sin embargo, lo más importante era lo que se encontraba sobre el poste de metal. Ese es el símbolo del santuario, murmuró Weiss. Casi idéntico. Estaba tan ocupada mirando ese símbolo que parecía aparecer por todas partes, que su corazón se aceleró cuando el Ollouknig agitó el brazo y arrancó el poste de la roca. ¡Ey! El caballero blandió el palo, ahora un arma improvisada, varias veces antes de volverse hacia ella. Weiss sintió el comienzo de un dolor de cabeza. El viento aullante a su alrededor no ayudaba. Avísame la próxima vez, gruñó, sin demasiado entusiasmo.
Ollouknigg asintió y el pequeño caballero, que los había estado observando en silencio, se dio la vuelta y continuó avanzando. «Supongo que no me dirás a dónde vamos», preguntó Weiss. Como esperaba, hubo silencio. «No sé por qué me molesté siquiera», murmuró. De repente, el viento se levantó con fuerza y elevó nubes de nieve por el aire. Weiss cerró los ojos con fuerza y se dio la vuelta, extendiendo los brazos como si eso la protegiera. El mundo a su alrededor parecía aullar, un sonido lastimero y que hizo que se le erizara el vello de la nuca. Abrió los ojos ligeramente y se secó la nieve que tenía pegada en la cara. La imagen que vio le dio un vuelco el corazón. A escasos metros de sus dedos de los pies había una caída abierta en un gran pozo. El viento, que seguía aullando, brotó del pozo como el agua de un geyser y los azotó. El caballero hueco estaba detrás de ella, encorvado contra el viento. El pequeño caballero estaba en el borde mismo del pozo. ¿Qué? Empezó a gritar Weiss para hacerse oír por encima del vendaval. El pequeño caballero se giró hacia ella, antes de volver a mirar hacia el foso. Luego volvió a mirarla y volvió a mirar hacia el foso. Esto continuó varias veces antes de que Weiss se diera cuenta de lo que estaban preguntando. ¿Quieres que bajemos?, gritó. En respuesta, el pequeño caballero saltó. Weiss corrió hacia el borde, apenas evitando resbalarse mientras el viento la empujaba contra el Ollouknigg. Mientras el Ollouknigg la sujetaba del hombro, Weiss echó un vistazo al pozo. Había varias cornisas que conducían a la base. El pequeño caballero estaba de pie en una de ellas mirando hacia arriba. La nieve que no era nieve bailaba y brillaba mientras salía del pozo y la rodeaba. «Vamos». El Ollouknigg se sobresaltó cuando Weiss saltó. Aterrizó en un glifo, y luego en otro y otro mientras descendía hasta el fondo. Mientras descendía, el pequeño caballero cayó a su lado, usando sus efímeras alas para frenar su descenso justo antes de tocar el suelo. Justo cuando Weiss estaba a varios pies sobre el suelo, un cometa oscuro cayó en picado junto a ella y el Ollouknigg se estrelló contra la piedra. Aterrizando tan delicadamente como pudo con los vendavales traicioneros, Weiss miró al pequeño caballero. El pequeño caballero no se vio afectado, tirando de su vestido y señalando hacia la cueva desde donde soplaban los vientos. «Será mejor que sea algo importante», murmuró Weiss con irritación. Abriéndose paso a través del vendaval, a través de la oscuridad de la cueva, los tres entraron en una cámara iluminada por la misma luz efímera que había llenado la caverna anterior. Sin embargo, la luz era más brillante que antes. El viento sopló, llenando el aire con esa extraña nieve, antes de amainar con la misma rapidez. De pie frente a ellos había un rostro familiar. «Nos volvemos a encontrar», una capa rosa se agitó cuando Ornette se giró para mirarlos, mis hermanos malditos de nacimiento. La luz difusa hizo que la máscara de Ornette brillara con una luz dura que a Weiss le resultó familiar, aunque apenas podía recordarla. Junto a ella, el Ollouknigg se tensó, improvisando un arma en la mano. El pequeño caballero, por otro lado, se limitó a mirar a Ornette. Ni un solo movimiento para desenvainar su uña. Weiss contuvo el miedo al ver al formidable guerrero desarmado. Ornette aún no había mostrado hostilidad. «Así que has decidido adentrarte más en este reino moribundo», dijo Ornette, con la voz tan severa como siempre. «¿De verdad estás tan desesperada por saberlo, Weiss Schne? ¿Cómo sabes mi nombre?», empezó Weiss, con su creciente enfado tartamudeando por la sorpresa. «Es de buena educación responder antes de recibir una respuesta a su vez», dijo Ornette. Weiss sintió que una vena palpitaba en su cabeza. Por un segundo, se sintió como una niña pequeña bajo el cuidado tierno de institutrices que día tras día le inculcarían la etiqueta y los modales. Weiss sintió que era un testimonio de la excelente educación de Beacon que, en lugar de hacer el ridículo, extendiera las manos y dejara que los glifos cobraran vida sobre sus palmas. Era un farol, en el mejor de los casos. No tenía polvo para convertirlas en otra cosa que obstáculos, en el mejor de los casos. Pero Ornette no lo sabía. «No puedo evitar recordar cómo te comportaste en nuestro último encuentro, Ornette», dijo Weiss con recato. «Aquellos que viven en casas de cristal no deberían tirar piedras». El caballero hueco y su pequeña contraparte los miraron fijamente. Ornette era casi imposible de leer, por razones obvias, pero Weiss podía jurar que el insecto se había tensado ante sus palabras. «Ja.
La corte pálida te hubiera amado, dijo Ornette, cada palabra destilando desprecio. Sin embargo, me pregunto. ¿Tienes la fuerza de la que carecían esos tontos pomposos? ¿Se esconde acero debajo de la seda? Has llegado al borde de este reino moribundo, continuó Ornette después de que Weiss no dijera nada. La tumba de ceniza donde todo comenzó. Te aplaudo por tu determinación de buscar la verdad. Pero, ¿tienes la voluntad de llegar hasta el final? Oh, Oyouknik, ¿estás dispuesto a dejar que tu nuevo amo vea la verdad de Ayounest? ¿Tienes la determinación? El Oyouknik vaciló solo por un momento. Luego, hicieron girar el arma improvisada que habían creado, el metal gris relucía cuando apuntaron a su hermano. Weiss estaba tan ocupada vigilando al Oyouknik, asegurándose de que estuvieran bien, que casi se perdió la mirada del pequeño caballero mirando a Ornette. Aún no habían desenvainado su propia uña. El silbido letal de la seda al enrollarse y el zumbido mortal del arma de Ornette casi se perdieron en el viento. Demuéstralo. Tu determinación, tu voluntad, tu fuerza. Demuestra que eres capaz. Esta vez no me contendré. Si mi uña te atraviesa, no lloraré. Las lágrimas son un desperdicio para los débiles, dijo Ornette, agachándose, con su manto ondeando a su alrededor. Los ojos de Weiss se fijaron en las varias insignias prendidas en la tela rosa oscura. Como si viniera de lejos, recordó la descripción de Ren del amuleto que había encontrado y lo que hacía. Los amuletos en el pecho de Ornette eran demasiado pequeños y estaban demasiado lejos para ser vistos correctamente. Uno era de oro brillante, el otro de un rojo rojizo, uno de bronce bruñido y otro de un blanco puro. Como si los amuletos estuvieran esperando a ser notados, brillaban. Ornette cortó el aire con su arma, Weiss notó cómo el suelo de piedra estaba rayado a pesar de que el borde del arma estaba muy lejos. Esta observación se detuvo de golpe cuando, aparentemente desde el mismo aire, la luz se condensó en brillantes hebras de seda, retorciéndose en el aire antes de enredarse y convertirse en tres cosas diminutas que parecían arañas y parecían pertenecer al nido profundo. Hola. ¿Es el cambio lo que buscas? El niño generoso se abalanzó hacia adelante, con la aguja lista, con la intención de atravesar a Lady Weissschne. Justo cuando la Lady se dio la vuelta, cargó hacia Ornette, blandiendo el arma improvisada que sostenía en su cabeza. Avispón saltó sobre el golpe y lo apuñaló. A pesar de que el borde de su aguja estaba lejos de su ser, sintió el escozor del golpe y escuchó el desgarro del hilo. Algo parecido a la molestia mezclada con cautela cuando el Oyouknik volvió a atacar, obligando a Ornette a retroceder aún más. El líder del equipo Kofei había pasado bastante tiempo en el atuendo que llevaba puesto en ese momento. Tendría que tener cuidado. Cuando Ornette había obtenido la marca del orgullo de los señores Mantis, no lo sabía. Los otros amuletos también fueron motivo de alarma. La sangre de colmena había sido otorgada a la Ornette de antaño hace mucho tiempo, pero la furia de los caídos era otro nuevo amuleto. Y aunque no conocía el último amuleto por su nombre, reconoció el trabajo del anillo profundo. Entonces la niña de género finalmente aceptó sus tres linajes. El caballero hueco hizo girar el poste indicador roto que sostenía, tratando de imitar el juego de bastón de Lady Isma. Ornette saltó hacia atrás varias veces, retirando su aguja y arrojándola en un movimiento rápido. El caballero dio un paso hacia un lado, la aguja voló a centímetros de su máscara. Como tal, no estaba preparado para el profundo que se quedó pegado al hilo y saltó hacia él. El caballero se tambaleó hacia atrás mientras el profundo arañaba su máscara, tratando de hundir sus piernas en los agujeros de los ojos. Escuchó el grito de Lady Weiss y una ráfaga de viento cuando Ornette tiró de su aguja hacia ella, y el caballero dejó caer su arma para agarrar al profundo. En lugar de un caparazón, las garras del caballero se cerraron contra un hilo tejido, cálido y blando, con el zumbido del alma pulsando debajo de él. Arrancó al falso de Edling y lo arrojó al suelo, aplastándolo bajo sus pies antes de girar. Los otros dos profundos estaban acorralando el buque averiado, manteniéndolo alejado de Lady Weiss. Ornette avanzó hacia Lady Weiss, que estaba presionada contra la pared de la caverna. Sus glifos giraban en las palmas de sus manos, pero el caballero reconoció la amenaza vacía en el gesto. En las garras de Ornette, el hilo se desenrolló perezosamente. Sin detenerse a agarrar el bastón improvisado, el caballero hueco se precipitó hacia su medio hermano. El alma fluyó a través de su brazo, cristalizándose entre sus dedos.
Sin mirar atrás, Ornette saltó sobre Loyouknit y aterrizó sobre su espalda. Observó cómo el rostro de Lady Weiss se transformaba en una expresión de sorpresa segundos antes de que la seda envolviera sus cuernos y tirara de su cabeza hacia atrás. Las dagas brillantes que tenía en las manos desaparecieron cuando Ornette tiró de su cabeza, tratando de someter al caballero. El caballero se sacudió salvajemente de un lado a otro, tratando de deshacerse del niño genérico. El dolor se irradiaba a través de su pecho cuando Ornette hundió su aguja en su espalda, y el Loyouknit escuchó a Lady Weiss gritar. La aguja fue sacada y hundida nuevamente. Ornette se había vuelto mucho más cruel en los años intermedios, al parecer. El Loyouknit se concentró en el vacío que se asentaba para siempre en su ser, teletransportándose. Mientras se agarraba el pecho, el licor blanco se filtraba a través de sus garras, vio a Ornette aterrizar sobre sus pies, liberando su aguja de la sangre del caballero. Me decepcionas, hermano mío maldito por tu nacimiento, dijo Ornette con voz entrecortada. ¿Qué pasó con esa fuerza tuya? ¿La plaga realmente te ha traído tan bajo? El caballero no respondió, en lugar de eso concentró su alma. Ornette blandió su aguja, burlándose. No importa. Te sacaré de tu miseria y finalmente ambos seremos. Un glifo se formó debajo de Ornette. Segundos después, salió volando por los aires. Por casualidad o por voluntad de Lady Weiss, Ornette había sido catapultada sobre el caballero, justo cuando había concentrado su alma por completo. El alma salió volando del caballero en una explosión, lavando sus heridas y dolor. Zarcillos de luz blanca se fusionaron en el aire, formando runas y explotando a su vez. En la cacofonía, los gruñidos de dolor de Ornette casi se perdieron, y el caballero recogió su bastón cuando Ornette cayó de bruces. Su medio hermana se puso de pie, furiosa, mientras miraba a Lady Weiss, quien le devolvió la mirada, respirando con dificultad. «¡Shao!», gritó Ornette, apresurándose a atravesarla. El caballero la interceptó, blandiendo el palo de metal hacia su cabeza. Ornette se agachó, golpeando las piernas del caballero e intentando obligarlo a ponerse de rodillas. El caballero ignoró el dolor y blandió el palo una vez más. Ornette saltó hacia atrás, justo a tiempo cuando el palo atravesó el suelo de la caverna. El caballero maldijo en silencio cuando el palo se rompió y Ornette se rió. ¿Qué le pasó a tu uña, hermano?, se burló, arrojándole la uña a la cabeza. El caballero se hizo a un lado, arrojó el palo roto, el borde de la aguja raspó contra su máscara. Antes de que Ornette pudiera enrollar su arma, el caballero agarró el hilo de seda. Ignorando cómo se hundía en su caparazón, el caballero giró su mano para agarrarse mejor y tiró. Ornette voló hacia él mientras se preparaba y el caballero lo soltó, formando una daga brillante y apuntando a sus ojos. El misil blanco atravesó el manto de Ornette mientras ella saltaba 2 veces, evitando por poco la daga. Dando una voltereta sobre el caballero, Ornette se deslizó por el suelo, buscando su aguja y corriendo mientras otra daga brillante se hundía en el suelo donde había estado hace apenas un segundo. Ornette corrió alrededor del caballero mientras este le lanzaba daga tras daga. Girando para esquivar otro misil, Ornette lanzó su aguja al techo, volando por el aire tras ella mientras se anclaba en el techo. El caballero miró hacia arriba a tiempo para ver a Ornette, colgando de un hilo por las piernas, meter la mano en su manto y arrojarle varios bultos. El caballero observó con cautela cómo los fardos de tela rosa cubrían la caverna. Escuchó el sonido metálico de un hilo al romperse a tiempo de mirar hacia arriba y ver a Ornette lanzándose hacia él de una manera que recordaba dolorosamente a su tocayo. El caballero dio un paso atrás, evitando por poco un pincho, y dio otro paso atrás cuando Ornette se lanzó hacia ella. Ornette empujó la aguja, cortando su costado y en represalia el caballero le dio un golpe en la cara. Mientras Ornette se alejaba girando, otro glifo se formó debajo de ella y se tambaleó hacia un lado para evitar ser lanzada de nuevo. El caballero dio un paso atrás, enroscando el alma en sus garras en varias dagas mientras lo hacía, cuando su pierna explotó. El alma se desprendió de sus garras en su dolor y el caballero cayó de rodillas. ¡Ja! Se rió Ornette y luego maldijo cuando otro glifo se formó detrás de ella y la envió volando. Caballero hueco. El caballero giró la cabeza para ver a Lady Weiss corriendo hacia él, teniendo cuidado de evitar uno de los bultos de Ornette. La razón quedó clara cuando el caballero miró su pierna.
Uno de los bultos de su hermana se aferraba a la parte posterior de la pierna como una rebaba, como si las rebabas estuvieran hechas de hojas retorcidas y ganchos. «No te muevas», gritó Lady Weiss mientras el caballero intentaba girarse para quitar la rebaba. Mala suerte, la pierna afectada era la izquierda. Lady Weiss miró la trampa, con las manos temblorosas mientras buscaba una forma de quitarla. ¡Qué final tan bajo para el poderoso Oyouknigt! Ornette caminó hacia ellos, ligeramente alterada y apoyando su pierna derecha, pero por lo demás ilesa. Lady Weiss se abalanzó sobre ella, con las manos apretadas en puños. «Tú», siseó Lady Weiss. «¿Te quedaste sin palabras, pálida?» Ornette no se detuvo mientras blandía su arma. «En un momento, nunca más volverás a necesitar palabras. No, si yo te hago callar primero». Lady Weiss se enfureció y sacó las manos. Los glifos que giraban en ellas se movieron bruscamente y el caballero vio cómo le temblaban las piernas. «Mírate», se burló Ornette. «Tienes los ojos vidriosos por el dolor y la piel pálida». No lo había creído posible. «Te queda alma suficiente para un último y miserable hechizo. Ahorra fuerzas para que tu final sea digno. Si esperas que me acueste y muera, estás más engañada de lo que pensaba», espetó Lady Weiss. Ornette la miró fijamente antes de asentir. «Bien. Muere como un guerrero». Ornette se abalanzó. Weiss extendió las manos y lanzó su hechizo mientras caía de rodillas. Por un segundo, pareció que Lady Weiss había fallado, y el Oyouknigt formó una daga brillante, blandiéndola para cortar la rebaba. El tiempo parecía girar lento, enloquecedoramente lento. Ornette los alcanzaría antes de que pudiera liberarse. Una mancha negra se estrelló contra Ornette y la hizo resbalar por el suelo de la caverna. En la visión del caballero aparecieron puntos negros cuando le arrancó la trampa de las piernas. Apoyándose en el brazo como si estuviera concentrando su alma en curar la herida, el caballero observó a sus hermanos pelear. La nave fallida estaba haciendo un trabajo notable, considerando su falta de entrenamiento y los falsos profundos que se aferraban a ella. Balanceaba su uña de un lado a otro en un intento de ahuyentarlos, sin prestar atención a cómo la golpeaban. Ornette se había tambaleado sobre sus piernas, con un corte en la parte delantera de su manto. Sangre viscosa y dorada se filtraba de la herida y el caballero supo que esta era su oportunidad. Ponerse de pie le supuso un esfuerzo hercúleo, ya que la carne y el caparazón de su pierna todavía estaban frágiles y sensibles. Sería fácil sucumbir al dolor que recorría el apéndice. Flexionando las garras, el caballero saltó alto en el aire. A lo lejos, oyó un crujido. La mirada de Ornette se dirigió hacia el techo de la caverna, una estrella blanca centelleante que brillaba contra la oscuridad. El Oyouknigt descendió. Ornette apenas logró evitar ser aplastada por el caballero. Sin embargo, no pudo evitar su hechizo. Espadas del alma que brotaron del suelo. Tan rápido como habían aparecido, las espadas en forma de pilares desaparecieron. Ornette y el caballero hueco se miraron fijamente. El caballero sintió que el cansancio lo consumía. La herida de su pierna se había vuelto a abrir y el hechizo había destrozado sus reservas de alma. Al mismo tiempo, no pudo evitar sentir una punzada de orgullo. Su hermana estaba de pie frente a él, con un brazo colgando flácidamente, de él goteaba icor dorado y su manto estaba casi hecho jirones. Un profundo corte se había abierto en un costado de su máscara y respiraba entrecortadamente. «No», jadeó Ornette. «No pienses que has ganado». La furia de los caídos brilló en su pecho, un haz de brasas funestas en la visión cada vez más débil del caballero. Su brazo inútil se contrajo. «Este fósforo», espetó, «es mío». Ella se lanzó hacia adelante, con una luz roja filtrándose de sus heridas. Su aguja golpeó la uña del recipiente defectuoso con un doloroso estruendo. Ornette se tambaleó hacia atrás con un jadeo. El recipiente defectuoso la miró fijamente, con los hilos de los profundos rotos colgando sobre él. El recipiente no hizo ningún movimiento para acabar con Ornette, ni tampoco se movió a un lado. La respiración de Ornette se agitó mientras el brillo del amuleto rojo crecía. Apartó la mirada de los ojos del recipiente más pequeño y la fijó en la mirada del más grande. El mundo alrededor del Oyouknigt se desvaneció y se volvió borroso cuando se encontró con la mirada de Ornette. Se oyeron pasos en la caverna. Lady Weiss se tambaleó junto a ellos y miró a Ornette.
¿Hemos demostrado nuestra determinación?, preguntó Lady Weiss. La risa del niño congénero fue amarga y trabajosa. Lo has hecho. Pero quizás desees no haberlo hecho, Weiss-Schne. El viento se levantó y en cuestión de segundos se convirtió en un aullido agudo. Mientras el aire se nublaba con los copos brillantes, Orne desapareció. Mis malditos hermanos de nacimiento, el resto de sus palabras se perdieron en el viento. Lady Weiss-Schne estaba diciendo algo. El caballero extendió la mano hacia ella. El mundo se oscureció. ¿Es el cambio lo que buscas? Orm, ustedes tres parecen bastante alterados. Yang estaba empezando a comprender que Allow Nest nunca dejaría de quedarse sin sorpresas. ¿Qué lleva a unas criaturas tan pequeñas a subir tan alto? La voz era un estruendo bajo, como el de los vehículos de construcción en marcha. Lo impregnaba todo y, por tranquilizadora que fuera, Yang no podía ignorar a quién pertenecía. Estamos huyendo, Jadeoclot. Omio. Saltamontes, resopló Tiso, boca abajo. Ya veo. Son unas criaturas muy desagradables. De hecho, puedo sentir que intentan atacarme la cola. ¿Estás bien?, logró decir Yang. No te preocupes, la sensación no es dolorosa, HRRM. Veo, era una oruga. Tenía que serlo. Normalmente, las orugas eran el único tipo de insecto con el que Yang no tenía ningún problema. Una oruga tan grande que pudiera llenar el comedor de Beacon ampliaba los límites de esa comodidad. Yang no estaba segura de que la molestaba más lo bulboso que era el tembloroso Bardón, lo grande que era o el hecho de que su rostro parecía el rostro infantil y ceñudo del tamaño de una señal de stop. Yang no pudo evitar mirarlo fijamente. Al menos, el sentimiento parecía mutuo. Nunca había visto a alguien como tú antes, murmuró Bardón mientras miraba a Yang. Quizás eres nativo de este extraño sueño. Soy un ser humano, ofreció, y nunca antes había visto a nadie como tú. HRM. Parece que el mundo todavía guarda sorpresas. ¿Cómo te llamas, humano? Yang Xiaolong, dijo ella, incorporándose con una mueca de dolor. El niño de Grimm se cayó de su estómago y se sentó en su regazo con un gorjeo molesto. Lo siento, les rascó detrás de los cuernos. El niño maulló complacido antes de acurrucarse de nuevo. Reconozco esa luz, Bardón miró fijamente al niño, aunque solo la había visto una vez antes. ¿Qué podrías estar haciendo con el engendro de la pesadilla? Es una larga historia, suspiró Yang. ¿Puedo entenderlo? ¿Sabes sobre Grimm?, preguntó Yang, inclinándose hacia Bardón a pesar de sí misma. Sé muchas cosas, Yang Xiaolong. He pasado mi vida aprendiendo, Orm, y he vivido durante mucho tiempo. ¿En serio? ¿Te importa si te hago algunas preguntas? Podría ser, mientras descansaban. Correr de un lado a otro tratando de encontrar a Weiss y a Loyouk en estas cavernas sinuosas no los estaba llevando a ninguna parte rápidamente, y si estaban exhaustos morirían rápido, y entonces nadie podría ayudarlos. Siéntete libre, Yang Xiaolong. ¿Quién es Grimm?, preguntó. Orm. ¿Quieres saber más sobre el corazón de la pesadilla? De todos los seres superiores, me temo que sé muy poco sobre él. No es de estas tierras ni de ninguna otra. Orm. Bardón se concentró. La extensión del sueño en el pasado se dividió, ahora un reino debe permanecer separado, los confines más oscuros, latiendo rojo, el terror del sueño. El corazón de la pesadilla, las palabras helaron a Yang hasta los huesos, aunque el bajo estruendo de Bardón no se parecía en nada al discurso sibilante de Grimm. Orm había oído esas palabras una vez hace mucho tiempo, de una polilla. Una tribu curiosa, las polillas. Nunca encontrarás a alguien más en sintonía con el sueño. Con su pérdida, se ha perdido mucho conocimiento. Espera, ¿pérdida?, preguntó Yang, recordando la vieja polilla que Weiss había mencionado. La tribu de las polillas se extinguió. La vejez, al final, un final melancólico en una tierra llena de tanta violencia. Muy parecido a esta tumba melancólica, Yang intentó imaginarlo. Un pueblo entero, perdido en el tiempo. Luego frunció el ceño al registrar las otras palabras de Bardón. Tumba.
este lugar de ceniza es la tumba del Wyrm. Mientras Bardón retumbaba, Yang miró hacia abajo a lo que primero había pensado que era nieve y se dio cuenta de que no lo era. Ceniza no era la palabra que Yang usaría para describirlo, pero era tan apropiada como cualquier otra que supusiera. Una vez que se lo dijo, vino a morir. ¿Pero qué es la muerte para ese ser ancestral? Bardón sacudió la cabeza, haciendo que los pedruscos volaran por el acantilado. No, el Wyrm vino aquí para renacer. El viento se levantó y Yang se frotó los brazos. ¿Quién es el Wyrm? Preguntó. ¿Es el cambio lo que buscas? El viento aullaba. Ella caminó. El peso del Oyoukniv se unió a su cansancio, haciendo que cada paso se sintiera como si caminara con zapatos de plomo. El viento aullaba y le nublaba la vista. A pesar de la ventisca, no tenía frío. Chica arrogante. El sonido de una bofetada resonó de alguna manera en el viento. Wei se estremeció y el Oyoukniv casi se cayó de espaldas. Algo rozó sus tobillos y frunció el ceño. Su padre se enojaría, ¿no le gustaban las mascotas? Weiss, la voz de Winter sonaba más joven de lo que recordaba, debe ser fuerte. Prométemelo. Hermana, murmuró. Ahora eres la heredera. No puedes permitirte el lujo de ser menos que perfecta. El viento aullaba. Tenían que salir de la ventisca. Tenían que seguir caminando. Ella no tenía frío. Eso era una mala señal. Hipotermia aguda, malditas bestias inmundas. Algo se hizo añicos. ¿Qué debemos hacer, señor? Quiero que los cacen. Contraten a cualquiera que acepte el trabajo. Mercenarios, cazadores, no me importa. No hay costo demasiado alto para destruir a esos colmillos blancos. El viento aullaba y le dolían las manos. ¿Qué? Aunque su visión era blanca, prácticamente podía ver la mueca de desprecio de su padre. Quiero convertirme en una cazadora, murmuró. Habla. Quiero ser cazadora. Weiss cayó de rodillas. Algo cayó a su lado y algo le tiraba del brazo. Solo un pequeño descanso, murmuró. El tirón se hizo más insistente y Weiss levantó la vista. El arma gigas estaba frente a ella. Si derrotas al arma gigas, retumbó la voz de su padre, entonces, y solo entonces, te permitiré asistir a la Academia de Cazadores. La armadura poseída la miró fijamente. Weiss le devolvió la mirada, con el viento azotándole el rostro. Ella tenía que hacer algo, el arma gigas levantó su espada en el aire. Weiss observó cómo la espada descendía. Descansando sobre su hombro, el arma gigas comenzó a disolverse y una luz cegadora brilló desde su interior. Mientras los restos del gigas se fragmentaban en esa luz cruda, la armadura poseída se arrodilló. Una mano cálida y dura huecó su mejilla izquierda y un pulgar rozó la piel debajo de su ojo izquierdo. Otra mano agarró su hombro derecho. Levántate, mi nave. El viento paró. La luz se volvió cegadora. La mano ardía. Weiss se desmayó. Es el cambio lo que buscas. Orm, el Wyrm, Bardón emitió un sonido bajo que hizo que Yang se sacudiera el polvo del cabello. Otro ser superior. Ya no está. Esta ceniza que cae es la muda del cadáver en descomposición del Wyrm. Yang sintió que varios sabores de repulsión le recorrían la espalda al mismo tiempo. Bardón continuó mientras intentaba sacudirse el polvo. Sin su equivalente, el mundo es más pequeño y más triste. ¿Alguna vez conociste a este Wyrm? Clotes contuvo el aliento, se sentó y miró a Bardón. ¿Eres un Wyrm? Orm, no te equivoques. No soy un Wyrm. Soy demasiado pequeño para serlo, Orm, se preguntó Yang con incredulidad cuán grande debía ser este Wyrm. Demasiadas extremidades, además. Tampoco tengo la capacidad de previsión de esas cosas antiguas. ¿Qué le pasó al Wyrm después de su muerte? Preguntó Yang, preguntándose cómo murió una criatura tan enorme, o qué le pasó. Tomó una forma más pequeña, murmuró Bardón. Estas tierras son la creación del sucesor del Wyrm. Yang miró a Bardón por un momento. No estarás hablando de ese lugar ceniciento, ¿verdad? La risa de Bardón era suave, en relación con su tamaño. Sonaba más como un motor en marcha atrás que como el explosivo de alto nivel que ya me había esperado. En efecto, Orm, pequeña cigarra, quizá conozcas la nueva forma del Wyrm.
Aunque existió antes de tu tiempo, la luz del rey de Ayounest aún se puede sentir en su reino. Claude jadeó e incluso Tiso miró a Bardón, incrédulo. Espera, comenzó Jan, mientras los puntos se conectaban en su mente y pintaban una imagen increíble. El rey de Ayounest era el Wyrm. En ese momento, los vientos se detuvieron y el suelo se agitó con fuerza. Jan se acurrucó de inmediato sobre la niña, preparándose para la caída de piedras. La tela gritó y Tiso maldijo con vehemencia. La cueva se agitó y se dobló, horribles ecos de piedra crujiendo contra piedra le rasparon los oídos. Después de un largo momento sin aliento, el temblor cesó. Lentamente, los vientos comenzaron de nuevo, más agudos y agudos que antes. ¡Ay! Gruñó Bardón. Golpeó con indiferencia una roca del tamaño de Jan y la tiró del acantilado en el que se encontraban. Milagrosamente, ninguna otra roca había caído sobre ellos. ¿Estás bien?, preguntó Claude a Bardón mientras Jan examinaba al niño que piaba en busca de signos de heridas. Estoy bien. Con la cantidad de gente que me ha visitado hoy, he renunciado a descansar. Tenemos que irnos, le dijo Jan a Claude. Claude la miró a la cara y asintió. ¿Preocupado por tu amigo?, gruñó Tiso, frotándose la nuca. Sí, de hecho. ¿Quieres explorar las cuevas? Bardón emitió un sonido. Imprudente. ¿Qué criaturas podrían haber sido liberadas por ese temblor? Escucha, agradezco la advertencia. Jan intentó disimular la impaciencia en su voz mientras colocaba a la niña en el portabebés. Emitieron un bufido de desagrado, pero por lo demás no opusieron resistencia. Pero tengo una amiga en algún lugar y tengo que encontrarla. Puedo cavar a través de cualquier túnel que se haya derrumbado, agregó Claude, y Tiso es un excelente luchador. Jan no tenía idea de si ella estaba siendo sincera, y Tico tampoco, a juzgar por su expresión. Los tres se giraron hacia Bardón mientras él volvía a gruñir. La tenacidad es admirable. Esperad un poco. Otro visitante, el de antes que vosotros tres, debería volver, será de ayuda. Jan estaba a punto de decirle cortés y firmemente que no tenían ese tiempo cuando escuchó que algo se acercaba por debajo de ellos. Así es, Orm, se rió Bardón. Una enorme figura granate y violeta se elevó como un cohete desde debajo del acantilado y aterrizó junto a Tico. Jan se habría tomado el tiempo de disfrutar de su grito si no fuera por lo que sostenía el enorme insecto blindado que acababa de aparecer. Blanco. Corrió hacia el insecto, quien le entregó a Weiss. Jan abrazó a la niña más pequeña y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No había heridas nuevas, de hecho, gracias a Dios, le habían vendado las heridas anteriores, pero la niña estaba pálida como un fantasma. Más pálida que nunca. Se la cubrió de pies a cabeza y, cuando Jan se apresuró a frotarla, la piel que había debajo estaba blanquecina. Puso el dorso de la mano sobre la frente de Weiss y Jan maldijo. Ella está ardiendo, miró hacia arriba, buscando instintivamente algo de ayuda. Parpadeó y el insecto acorazado se arrodilló con ella. Todavía eran unas cabezas más altas que ella y tan anchos como altos. Su caparazón azul oscuro estaba cubierto por una armadura granate que había visto muchas batallas, y una gruesa capa de pelusa azul colgaba de sus hombros. Por primera vez, ella era la enorme espada ancha en su espalda, pero cualquier inquietud que el arma pudiera haber causado se desvaneció cuando el insecto habló. ¿Eres amiga de ella, no? Dime, ¿qué le pasa? La voz del insecto, inconfundiblemente masculina, era cálida y preocupada. Ni ella ni su compañera se han despertado ni una sola vez desde que la encontré. ¿Su compañera? El insecto acorazado se encogió de hombros con suavidad, dejando que el Oyokniv se levantara de su espalda y cayera al suelo. Jan siseó entre dientes. El caballero lucía peor que Weiss. Su vestido estaba destrozado, revelando un torso completamente vendado. Su pierna izquierda también estaba envuelta y un líquido azul manchaba las vendas. Le he dado a esta, dijo el insecto acorazado dándole un codazo al Oyokniv, un poco de sangre vital. Sin embargo, no estaba seguro de si eso sería lo mejor para tu amiga. Nunca había visto un insecto como ella. ¿Dónde la encontraste?, preguntó Jan. En las profundidades de estas cavernas. Estaban en el epicentro del derrumbe y si el pequeño no me hubiera encontrado, habría llegado demasiado tarde.
Se escuchó un suave susurro de plumas y una versión diminuta de Loyouknight aterrizó en los acantilados. Escuchó a Claude jadear detrás de ella, pero antes de que pudiera pensar qué diablos estaba sucediendo, su atención volvió a Weiss. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?, preguntó el insecto acorazado con suavidad. Claude se sentó junto a Jan, apoyándola en silencio. Jan pensó desesperadamente. La mirada firme que le dirigía el pequeño caballero no ayudaba. No lo sé, gritó, con lágrimas en los ojos. Tenemos que llegar a un hospital o algo así. Pero Beacon estaba a un mundo de distancia, y el único que podía llevarlos allí era el que estaba en problemas. Jan miró a Weiss, abatida. No reaccionó cuando el niño se retorció para salir de su cabestrillo, deslizándose hacia Weiss y presionándose contra su rostro. Tampoco se movió cuando Claude y el insecto acorazado se miraron el uno al otro. Claude extendió la mano para apretar el hombro de Jan. Las campanas sonaron. Jan casi dejó caer a Weiss, la necesidad de ponerse de pie era casi abrumadora. No estaba de humor para lidiar con Grimm. Claude, Tiso, el pequeño caballero y el insecto acorazado se le adelantaron. Los cuatro estaban de pie frente a ella, con las armas preparadas. El insecto acorazado, tan cálido antes, ahora tenía una figura indomable. «No te acerques más», gritó. «Soy el maestro de los clavos Mato. Estos niños están bajo mi protección y, si das un paso más, te partiré en dos». No hay necesidad de eso, no era Grimm. Los glifos que surgieron a su alrededor eran del mismo color rosado que el clavo del sueño. El ser en sí parecía estar hecho de pura luz, una figura esbelta cuyos únicos rasgos eran grandes alas y antenas. Con cada aleteo de sus alas casi se desvanecía, el resonante canto de campanas que emanaba de ella entraba y salía como las mareas. «¿Una mariposa?», murmuró. «Una polilla», murmuró Bardón. Mato volvió a mirar a Bardón. A pesar de la máscara blanca como el hueso, su sorpresa era evidente. «¿Una polilla?». En efecto, el melodioso discurso de la polilla fue seguido por el tintineo de 100 campanillas de plata. «Soy una polilla». La polilla revoloteó más cerca y se detuvo cuando se tensaron. Su tintineo se volvió más suave. «¿Qué día has tenido, querido portador?», se sobresaltó Jan al darse cuenta de que la polilla estaba hablando de Weiss. «Sin embargo, a pesar de tus pruebas y tribulaciones, tu luz aún brilla con fuerza. Y la luz del clavo del sueño se ha vuelto más nítida. Todavía es opaca, pero un día, pequeña, no estás destinada a dormir todavía. Te espera un gran destino». «Cállate», estalló Jan. Podía sentir que su cabello se calentaba como un horno y que sus ojos ardían como brasas. Todos, excepto Bardón y la polilla misteriosa, retrocedieron. Tú le has hecho esto», gruñó. «Todo esto es culpa tuya. Si ella nunca hubiera descubierto este aguijón de los sueños, nada de esto habría sucedido. Así que puedes asumir ese destino y». Jan, el resto de las palabras se le amontonaron en la garganta, atascadas. La niña maulló cuando Weiss abrió el ojo derecho y frunció el ceño. «Demasiado fuerte», dijo arrastrando las palabras. «Weiss». Se inquietó Jan. Mato dio un paso más hacia ellos, con la uña todavía apuntando a la polilla. Weiss miró a Jan, ligeramente desenfocado. «Jan». «Ánimo», exigió Jan. «Ahorra fuerzas». El ceño de Weiss se arrugó aún más y su cabeza se inclinó hacia un lado. «Caballero hueco». «Están bien», mintió Jan. «Solo descansando». Weiss vio la polilla. «¿Eres tú?», suspiró ella. Antes de que Jan pudiera decirle que ignorara a la polilla, el espectro habló. «Ábrete paso a través del sueño, portador». «Libérate», instó la polilla. «Podrías». Comenzó Jan, y otro ataque de furia la hizo enfurecer. Segundos después, Jan se quedó paralizada cuando Weiss extendió una mano e invocó el aguijón de los sueños. «Weiss, no». El clavo vibraba, temblando mientras se convertía en un auténtico geyser. Con cada latido de sus plumas, una campana sonaba en la distancia. La polilla brillaba con la misma intensidad, hasta que la luz del clavo del sueño y la polilla hicieron que el mundo se alejara. Cuando regresó, Jan ya no estaba sentada sobre una dura roca gris. La hierba crujía bajo ella y la hierba naciente se filtraba entre sus faldas. Cuando el viento soplaba, arrastraba consigo el susurro de innumerables hojas.
En lo alto no había techo, pero el cielo nocturno estaba lleno de miles de millones de luces centelleantes. La visión de las plataformas de lanzamiento, silenciosas y oscuras, le dio a Yang una idea de dónde estaban. Wei suspiró y volvió a dormirse. La niña le gorjeó y la empujó de nuevo. Yang respiró sobresaltado, antes de gruñir. Te voy a estrangular si no despiertas, reina de hielo. Mi palabra. Yang miró hacia arriba sorprendida. El maestro de las uñas Mato estaba mirando al cielo, con la espada temblando mientras sus manos temblaban. Yang miró a su alrededor. El Oyouknut estaba con ellos, afortunadamente, aunque todavía inconsciente. Y el pequeño caballero estaba mirando al cielo con lo que Yang supuso que era un asombro similar. Justo cuando Yang se dio cuenta de que Tiso y Claude no estaban a la vista, escuchó el estruendo de 1000 árboles debajo de ellos, y los acantilados se derrumbaron cuando algo enorme los escaló. Bardón levantó la cabeza, aplastando varias de las plataformas de lanzamiento mientras se apoyaba en los acantilados. Orm, qué extrañas visiones,